¿Te has sentido roto, incompleto o atrapado en la oscuridad? No estás solo. En Enciende tu Luz exploramos historias que inspiran y herramientas que transforman. Porque la sanación no tiene una fórmula única, pero siempre hay un camino. Soy Pau Martínez, terapeuta holística, y estoy aquí para acompañarte en este viaje de transformación. Juntos aprenderemos a encender nuestra luz. Hola, hola, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Enciende tu Luz, este espacio donde exploramos juntos el camino de la conciencia, la sanación y la expansión espiritual. Hoy vamos a hablar de algo que todos en algún momento de la vida hemos experimentado y es el miedo a soltar el control. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes dejar ir algo porque sientes que si no lo sostienes, todo se va a venir abajo? Quizás puede ser una relación, un trabajo, un deseo profundo de tu alma o incluso una expectativa de cómo debería ser tu vida y no cómo es en este momento. Hoy vamos a explorar qué significa realmente soltar porque lo que he identificado, no solamente en los procesos que acompaño, sino en mi propio proceso de vida, es que realmente nos cuesta mucho hacerlo. Nos cuesta aprender a confiar en lo que el universo siempre está preparándonos, nos cuesta confiar en que el universo nos está sosteniendo todo el tiempo, incluso cuando nosotros sentimos que estamos cayendo, nos cuesta soltar el control de que algo más grande y algo superior nos está siempre sosteniendo y nos sostiene no solamente en forma de ese ser supremo, sino en todas las formas simples y sencillas que encontramos en este plano, en nuestro mundo, nuestro propio entorno. Y nos cuesta también ver y observar que las formas son perfectas y que lo que ocurre en nuestro mundo es siempre perfecto para direccionarnos hacia donde nuestra alma necesita realmente ir. Y lo digo hablando desde mi propia experiencia porque yo llegué a este mundo, llegué a este camino que me hace plenamente feliz, en el que me siento completamente dichosa, en el que siento total retribución de la vida, en el que siento que puedo hacer también la entrega de lo que soy desde mi propia esencia, sin ningún tipo de atadura. Pero para llegar aquí, pues tuve que atravesar ciertas situaciones de vida esperar, y que en su momento, mientras estaban ocurriendo, yo pensaba que era lo peor que le podía pasar a un ser humano, que era lo peor que me podía estar pasando. No entendía muy bien el por qué estaba ocurriendo y de hecho, el por qué, pues es una pregunta que he tratado de anular por completo de mi vida para poder fluir de una manera distinta. En ese momento el para qué no veía respuestas, no veía un sentido, un propósito superior a lo que me estaba ocurriendo y me aferraba a la idea de que tenía que ser como yo esperaba y pensaba que fuera, como yo había planeado que fuera mi vida y no como la vida me estaba mostrando que debía ser. Y ahora que estoy en este proceso, ahora que estoy en este camino, me doy cuenta que así debió ser y agradezco desde el amor todos los maestros que han pasado por mi vida, que yo por supuesto he aceptado y hoy los observo desde la gratitud porque fueron quienes me impulsaron como un propulsor, em, a estar aquí y ahora grabando, de hecho, este episodio del podcast de una manera tan consciente y en presencia. Soltar lo hemos asimilado con rendirse y rendirse lo hemos asemejado con fracasar. Pero cuando nosotros profundizamos en que ese soltar no es una rendición desde el me rindo porque soy un fracasado o porque sí, no pude, me quedo grande y dejo ese rol de victimización de lado y aprendo a que soltar es simplemente la rendición de entregar a la vida la fluidez y la confianza que ella necesita para actuar en mí, no desde el miedo. Voy también integrando esto de la soltura de una manera diferente en el proceso de vida.
En este episodio yo quiero compartirte cómo desde mi propia experiencia, como siempre, con ese proceso de rendición, he fluido con la vida, porque yo también fui una persona que necesitaba controlar todo en su momento, hasta que la vida, como les comparto, me mostró que el control es solamente una ilusión y que cuando confío, todo se va acomodando de manera perfecta. Así que si sientes en ese momento que ya llegó la hora de soltar y que el miedo te está paralizando, que no puedes fluir, que necesitas estar en control absoluto con todo, este episodio sin duda es para ti. Hay una gran diferencia entre soltar y rendirse. Y uno de los mayores bloqueos que tenemos al soltar es que confundimos ese soltar, como les decía, con rendirnos. Creemos que si dejamos ir algo estamos fallando o estamos renunciando a nuestros sueños. Pero soltar no tiene nada que ver con abandonar. Soltar es hacer espacio para que llegue algo mejor o para que llegue algo correspondiente a tu proceso de vida actual. Rendirse es más desde el miedo. Rendirse tiene que ver cuando dejamos de luchar por algo que creemos que lo merecemos o porque nos sentimos en derrota. En cambio, soltar desde la confianza es cuando entendemos que hay un plan más grande y que no siempre podemos ver y que por lo general no entendemos, pero que a veces es el mayor acto de amor propio que podemos hacer con nosotros mismos, fluir sin querer atar a nada ni a nadie a nuestra propia vida. Desde mi experiencia personal, hubo un momento de mi vida en el que todo tenía control. Todo estaba bajo control, pero era un control absolutamente absurdo e ilusorio, porque realmente no tenía nada bajo mi control. No tenía bajo mi control las horas de trabajo que empleaba para disociarme un poco de mi realidad. No tenía bajo control em, también las formas en las que se tenía que desarrollar el contexto en el que se tenía que desarrollar mi trabajo en ese momento, porque creía que todo estaba súper controlado, pero no, no estaba bajo mi control mi relación de pareja en ese momento, no lo tenía bajo control, ni sus formas, ni sus maneras de actuar, y yo pensaba que sí, claro, todo estaba perfectamente controlado, ni siquiera las finanzas estaban en ese momento bajo control, absolutamente nada. Yo decía, sí, tengo la vida completamente en control. Estoy aquí con mi pareja, un trabajo estable, finanzas abundantes, una vida en fluidez, pero absolutamente nada de eso era cierto. Todo era un invento de mi mente que estaba tratando de sacarme de algún modo de una realidad que me iba a causar mucho dolor en ese momento. Mi futuro, mi éxito, mis relaciones estaban completamente desubicados en ese momento de mi vida. Pero el universo, desde esa infinita sabiduría que tiene, me mostró que cuanto más me aferraba a ese control ilusorio, más sufría, porque no era la realidad de lo que estaba en ese momento viviendo. Y cuando solté las cosas que definitivamente sí eran para mí, fueron llegando de manera muy natural. Y hasta el día de hoy han llegado naturalmente y sin ningún tipo de esfuerzo. Y acá quiero hacer un paréntesis entre el esfuerzo y la dedicación, porque sí, he tenido que ser dedicada, comprometida, he tenido que estar disciplinada, he tenido que estar enfocada, pero eso no requiere ningún tipo de esfuerzo porque no siento que sea una carga para mí. Y ahí es donde ya hace la gran diferencia entre el esfuerzo y la dedicación. Para poder encontrar ese limitante que te está bloqueando en este momento tu proceso de vida, te invito a cerrar tus ojos y a preguntarte qué te está pidiendo la vida que suelte en este momento. Y escucha tu intuición sin ningún tipo de miedo.
La vida que te está pidiendo en este momento que sueltes, la verdad, a qué te estás aferrando que ya sabes que es algo que necesita ser removido por completo de tu vida. Porque generalmente nos cuesta tanto soltar. Aquí vamos a tocar un tema del que me encanta hablar, pero que ha sido un poco ennegrecido por estos tiempos, y es el ego. Porque el ego nos ha acompañado durante mucho tiempo y el ego, partecita del ego, nace del miedo más profundo. Entonces, dependiendo de dónde esté mi miedo y dependiendo de cuán grande sea mi miedo, igual de grande va a ser mi ego. Y en la medida en que yo aprendo a observar y a convivir con el ego, pues voy tomando el control y las riendas de la conciencia de mi vida, sin permitir que el ego sea el que tome las decisiones por mí, es decir, sin que ese miedo sea el que se aferre a mi propia existencia. El ego nos hace creer que si soltamos, perdemos, pero en realidad el miedo a soltar viene de cuatro actores, agentes principales que te voy a compartir en este momento según la experiencia propia y lo que he podido ver en los demás. El primero de ellos es la necesidad de control. Queremos saber qué pasará, cuándo y cómo va a pasar. El segundo actor es el apego emocional, porque generalmente nos identificamos con personas, situaciones o con resultados. Y ese apego emocional no permite que nosotros soltemos el control de las cosas. El tercero es el miedo a lo desconocido, porque soltar implica adentrarse en lo incierto y por supuesto nuestro cerebro que está súper programado para sobrevivir y no para hacernos felices, se asusta un montón al saber que hay algo incierto cual nos vamos a enfrentar. Y el cuarto agente es la falsa seguridad. Como les compartía ahora hace un momento, nosotros creemos que aferrarnos nos da estabilidad, pero en realidad nos mantiene muy atrapados. Nosotros estamos creando un montón de escenarios que ni siquiera son reales, creyendo que sí lo son, y nos apegamos a esa falsa seguridad de la vida y con esa falsa seguridad vamos aferrándonos también al sufrimiento. Piensa en eso que tu mente te dijo que te está costando soltar, que te está invitando a soltar en ese momento y observa qué crees que te está enseñando esa resistencia. Ahora, como siempre, te voy a compartir algo que me encanta y son los ejercicios, la práctica, la dinámica, que definitivamente podemos recibir un montón de información, pero si no la llevamos a la práctica, si no la aplicamos en nuestra vida, pues nosotros no vamos a tener los cambios necesarios. De hecho, lo escuché en una persona en cierto momento y es que tú vas a un restaurante y con leer el menú no te vas a llenar. Tú vas a un restaurante, debes leer el menú, elegir qué vas a comer e ingerirlo para llenarte. Asimismo ocurre con este proceso de transformación, con este proceso de sanación. Así que te voy a entregar unas pautas para fluir con tu vida, para soltar desde la confianza y no desde el miedo. En primer lugar, te invito a que practiques este mantra del desapego. Los mantras son muy poderosos porque le estamos dando una nueva reprogramación a nuestro cerebro, lo decía en uno de los episodios de reprogramación, y es que nuestra mente es un jardín y en ese jardín sembramos y lo que sembramos, por supuesto, lo vamos a cosechar hoy o mañana. Así que cuando mantralizamos, le estamos dando nuevas semillitas al jardín de nuestra mente. Y este mantra es muy poderoso. Dice, confío en que todo lo que es para mí llega con facilidad y lo que no se desvanece con amor. No se imaginan el poder de ese mantra. Este mantra ha retirado un montón de conflictos de mi vida. Y hablo de conflictos refiriéndome a personas, a situaciones, a entornos. Y cuando los retira, trato de resistirme y de decir, pero ¿por qué? Dios mío, otra vez esto me está pasando. Y después recuerdo y digo,
¿Verdad que hoy estuve mantralizando esto de que lo que no corresponda se desvanezca con amor? Y allí suelto el control y la resistencia y entiendo que eso que se está yendo no pertenece a mi propia vibración. En segundo lugar, hay una respiración de rendición que podemos practicar, que es muy eficiente, muy efectiva y consiste en inhalar y exhalar muy profundamente, imaginando que soltamos una cuerda que nos ata. Y hacemos esto varias veces sintiendo cómo ese peso de esa cuerda se desvanece. Imaginar que soltamos esa cuerda en la medida en que inhalamos y exhalamos profundamente nos va a permitir ir soltando. Y por supuesto la cuerda, ¿qué representa? ¿Qué significa? Eso que nos está impidiendo avanzar, eso que nos está costando soltar. En tercer lugar, la escritura que es una práctica que amo, que ya se los he dicho muchas veces y lo seguiré repitiendo, incorporando y sugiriendo. Escribir una carta de liberación con aquello que necesita soltar y luego quemarla, transmutarla, o de hecho también podemos guardarla como un recordatorio de nuestra decisión. Nos va a ayudar también a soltar un montón. Y por último lugar, hacer un pequeño acto de fe cada día. ¿Y en qué consiste hacer un acto de fe? Siempre que necesitemos planificar algo muy intensamente, deja un día para improvisar. Si te cuesta confiar, di sí a lo inesperado. Y sé que puede ser complejo, pero también lo he practicado, eso de soltar, eso de no planear, eso de no planificar lo que voy a decir, cómo me voy a mover, hacia dónde me voy a dirigir, o este evento, pues dejar algo al azar, sin planear, para fluir más y en mayor medida con la vida. De hecho, las personas que han tomado talleres conmigo saben, y yo siempre se los digo, el tema del tiempo para mí es como si no existiera. Yo pongo un tiempo en el papel, en el documento, en la invitación, pero realmente no es algo que se dé en mi vida, porque permito que la vida vaya fluyendo acorde a cómo me voy desenvolviendo en el momento. Cuando yo decidí hacer este experimento por primera vez, fue durante una semana. Y dije esa semana que permitiría que el universo me guiara por completo. No planifiqué absolutamente nada obsesivamente. No forcé ningún tipo de situaciones y me permití confiar. Y en esa semana recibí tantas señales, muchas oportunidades, sincronicidades, que de verdad nunca había imaginado si hubiera tratado de controlarlo todo. Porque muchas veces cuando estamos súper controlados con que debe ser así en este tiempo, a esta hora, en este lugar, de hecho ni siquiera prestamos atención a esas señales porque vamos con demasiado afán por la vida a resolver lo que sí nos hemos propuesto hacer. Yo soy una abanderada de los hábitos, porque los hábitos fueron los que me sacaron de el bucle emocional y físico en el que estuve durante muchos años. También hacer este tipo de prácticas y este tipo de ejercicios en situaciones específicas me ha permitido avanzar mucho, sobre todo desde mi ser y desde mi esencia. Así que haz algo hoy sin planearlo. Pregunta al universo qué necesita mostrarte hoy y sigue la primera señal que recibes. Y hazlo. Haz algo hoy que no tengas en tu agenda, que no tengas planeado hacer. Y vas a ver que allí, en ese lugar, espacio, situación que hagas, que no tenías planeado, vas a encontrar un montón de señales y de bendiciones. Te vas a acordar de mí, experimenta. ¿Cómo desarrollar la fe en todo lo que está sucediendo? La fe en que todo pasa para nuestro bien más elevado, que es uno de mis mantras y que lo comparto en consulta y que siento que a veces tal vez mis consultantes son como de pronto no entienden mi dolor y por eso dice que todo está pasando para mí más bien, para mí más elevado bien. No es que no lo entienda, yo sí me pongo mucho en la posición del otro. De hecho, para acompañar tengo que ponerme por completo en la posición de la otra persona y entender que su dolor es el dolor más grande del mundo, pero también entender que todo está sucediendo para nuestro más alto bien, es entender que el universo es perfecto, es entender la grandeza del universo, que Dios no se equivoca y que podemos confiar incluso en los momentos más difíciles que hacemos parte de ese plan de nuestra alma y de ese plan que Dios tiene para nosotros.
Reconocer las bendiciones en lo inesperado, eso que a veces creemos que es una pérdida, puede ser la bendición más grande que estés recibiendo en tu vida. Y pasa muchas veces en muchos contextos, personas que llegan con necesidad de irse de trabajos, les cuesta tomar la decisión y a los días, después de hacer alineación de su energía, se despiden del trabajo y sienten, claro, la incertidumbre, el miedo, pero a la vez el alivio porque los movió la vida. Igual con relaciones, personas que necesitan soltar relaciones que ya están siendo demasiado nocivas para sus vidas y les da mucho miedo y mucha resistencia a soltarla y hacemos trabajo energético y por supuesto que la vida toma la decisión por la persona. Reconocer que la vida viene es a mostrarnos lo mejor de nosotros. Y cuando nosotros vamos integrando esto de soltar, ya no vamos aprendiendo tanto a través del dolor, sino que vamos aprendiendo a través del amor, que es el propósito mismo de la vida. Te invito a que hagas una lista de momentos en los que pensaste que algo era malo, muy mal, que eso que pensaste que era muy malo resultó ser perfecto. Ahí te vas a dar cuenta que realmente nada es malo, que todo está sincrónico. Agradecer por lo que no entendemos es una práctica muy hermosa porque estamos entregando a Dios el poder sobre nosotros, estamos entregando a Dios el poder sobre la vida. Y acá yo quiero hacer un paréntesis un poco extenso. Extenso me refiero a la profundidad, porque cuando yo empecé en ese camino, empecé con ángeles, empecé con un llamado espiritual, con guías, con maestros, empecé a movilizar mucho mi espíritu. Y llegó un momento donde yo sentí que no debía dejar toda la responsabilidad de mi vida a Dios, porque esto puede ser muy dual, parecer muy dual, pero cuando yo lo integré dije, sí, es que definitivamente no soy solamente espíritu, pues yo no puedo estar permitiendo que entonces todo lo que me pasa, así sean mis decisiones que a nivel consciente son decisiones inconscientes y que todo eso que me está pasando, así yo sea una humana que en mi grado de inconsciencia esté tomando la decisión, pues entonces es responsabilidad de Dios. Y no es así, no todo es responsabilidad de Dios. Claro que Él nos acompaña, los ángeles nos acompañan en las decisiones que tomemos, nos están allí diciendo, ve, puedes hacerlo de esta o cual forma, de tal o cual manera, pero no todo es responsabilidad de Él. Hay responsabilidades que vienen de nuestra conciencia. Hay responsabilidades y trabajos que necesitamos hacer mucho más allá de nuestra energía y nuestro espíritu. Trabajos mentales, trabajos de derrogar creencias limitantes, trabajos de reprogramación, de observación de nuestro linaje, nuestra ancestralidad. También trabajos regresivos donde miremos nuestra alma, con qué patrones viene nuestra alma. Y ahí fue donde comencé a incursionar en todo este proceso y en todo este camino del holismo como un complemento en todos nuestros cuerpos. Entonces la responsabilidad sí parte de nosotros, pero la rendición es la que le entregamos a la vida y al universo. También como esté tu vibración, llegará a ti. Por eso tu vibración debe estar siempre lo más elevada posible, porque como estés vibrando, vas a atraer, créelo. Y si no lo crees, pues mira cómo está tu vida en este momento y observa cómo está tu vibración. Ahí te vas a dar cuenta si está sincrónico o no. Te quiero compartir una oración muy bonita que hago por lo general al empezar mi día para hacer entrega y abrirme a las posibilidades y a la soltura. Esa oración, universo, te entrego esto que me pesa, me rindo a tu sabiduría y acepto que todo se acomoda para mi mayor bien. Gracias por mostrarme el camino. Es entrega, es rendición, es gratitud y es manifestación. Aprendí en realidad que cuando soltamos desde el amor, lo que es nuestro no se va y lo que no es para nosotros se disuelve por completo. Soltar no es perder,
Soltar es abrir espacio a lo que de verdad está alineado contigo. Cuando confías en la vida sí que confía en ti. Espero que este episodio te haya dado la claridad, herramientas para empezar a fluir con confianza y quiero que me cuentes qué es eso que sientes que necesitas soltar en este momento. Recuerda que el universo siempre te sostiene, solo tienes que abrirte a recibir. Recuerda también compartir este episodio con alguien que sientas que necesita hoy soltar por completo el control. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Enciende tu luz. Te abrazo.